Buenas noches, esta es la sesión semanal número 2 de la unidad número 2 de literatura, un acercamiento a otras realidades. Estamos en espacio abierto con asesor virtual y me dedicaré el día de hoy a aportar algunas actividades que tienen que ver con la resolución de actividades integradoras número 3 y 4 y también con los temas de clase. Entonces, primero voy a dar una breve revisión sobre el texto, sobre los contenidos y después eh, ya vamos a ir viendo el resto. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el módulo número 4, que es la presentación, y tenemos acá los materiales, que son literatura, ficción y realidad, que este apartado, este que estoy viendo aquí, que estoy desplegando ahora, el autor expresa aspectos de su realidad sin importar la época. Eso va a ser de gran importancia en las siguientes semanas porque les va a permitir a los estudiantes colocarse en la posición del escritor y a partir de eso revisar qué estaba sintiendo más o menos el escritor a la hora de escribir sus textos y cuál es el contexto y el ambiente que quiere darle a sus obras. Lo que debemos tener en cuenta en este sentido, en este primer apartado, es que los mundos posibles en literatura, es decir, si es realista, si es maravilloso, si es onírico, si es mítico, si es utópico, si es ciencia ficción o si es de un corte más realista, tenemos que ubicar estos 6 mundos posibles en literatura para ver cuál está reflejando el autor. Una cosa indiscutible aquí es que si el autor está reflejando ciencia ficción, eso no quiere decir que sea científico o no quiere decir que esté viendo el futuro, simplemente es que toma aspectos de su realidad, de su contexto personal, de su vida cotidiana y los traslada eh, hacia sus textos o sus libros, poemas, obras de teatro, ensayos, etcétera, ¿no? Entonces, el segundo apartado es literatura e individuo, que es un autor crea un texto con referencias. Esas referencias son referentes de su mundo inmediato, es decir, si habla de, no sé, de la cocina mexicana, pues sabremos que es mexicano, que le puede gustar mucho la cocina mexicana si no es mexicano, y con eso tenemos una idea un poco más clara de lo que está haciendo el autor. Eh, tenemos que recordar en el segundo apartado que el texto es una obra que tiene códigos culturales, tiene distintas interpretaciones. Y la siguiente es en este segundo apartado, que es literatura de individuo, hay que tomar en cuenta al lector, porque son las habilidades para interpretar y darle propio significado al lector. Y por lo tanto poder resignificar o revisar la obra de teatro o la obra que se esté revisando. Número 3, para saber más el sentido de la vida. Todas las obras de teatro, según este material, tienen un sentido de la vida que se puede acercar un poquito a lo religioso sin la relación con Dios. Es decir, por 3 partes filosóficas, voy a detenerme un segundo. Hola, buenas noches, Uri. Buenas noches. Buenas noches, disculpe. No te preocupes, ¿cómo estás? Bien, gracias, maestro. Gracias. Qué bueno. ¿Cómo va? Si quieres, vemos tus dudas. Se se está grabando esta sesión. Estoy explicando básicamente los mismos contenidos que revisamos contigo ayer. Solo estoy haciendo una revisión general del contenido del módulo. Más o menos estoy haciendo un resumen de cada uno de los materiales. Y pues si tienes alguna duda, podemos parar un momentito porque yo estoy grabando esto para aquellas personas que no hayan estado en la sesión de ayer o que bien que tengan dudas nuevas. Pero si tú entraste, con todo gusto puedo resolver tus dudas y podemos ensayar desde ahí, si te parece. Bueno, sí, la verdad, a mí sí me quedó un poquito de duda relacionada a las Claro. actividades que ayer comentaba sobre lo de la infografía de Frankenstein y Ajá. porque yo no supe si sí se tenían que entregar al fin de semana o era antes o cómo, es que ya no alcancé a escuchar muy bien traté Ah, de informar, pero ya como que sí no me...
Sí, bueno, las actividades las pueden entregar antes del domingo y van a tener un puntaje extra, adicional a sus actividades integradoras. Esas, como te habrás dado cuenta, no son parte de sus actividades. Solamente necesito que ustedes me muestren o me manden a mi correo, por favor, sus notas del audiolibro, de los audiolibros que van a escuchar o que ya escucharon, y un resumen pequeño o sus notas de la infografía de Frankenstein. Solamente tienen que llevar a cabo eso. Eso les va a ayudar a resolver las actividades, sobre todo la actividad integradora 1, que es la de Frankenstein, y la debutante, que es un cuento. También está en audiolibro. Entonces, cuando la escuchen, como sugerencia, Auri, la escuchan, van anotando cosas y esas cosas en su cuaderno o en su computadora me mandan una foto a mi correo. Y entonces yo voy a tomar eso en cuenta a la hora en que ustedes hagan sus actividades. Es decir, si las haces, te va a contar extra para tu actividad 1 o 2, pero si no las haces, no te va a contar menos puntos. Eso quiero que quede bien claro, ¿vale? Ah, ok, sí, sí, sí. Bueno, esa era mi duda, que sí, 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 la tenía que hacer. Bueno, de hecho, ayer ya las revisé Sí. y pues sí, sí me gustaron mucho. Los videos de 68 pues no las había podido yo abrir Ah, bien, sí. pero ayer Eh, sí verifiqué varios videos y sí me gustaron. Entonces puedes buscar a partir de eso alguna poesía en esas lenguas. Eso te puede ayudar para tu actividad integradora número 4, que es el cuestionario que les ponen ahí. En la última parte de la actividad integradora les piden que pongan poesía de su comunidad y si no quieren, pues que alguna de las 68 lenguas de México. Entonces ahí puedes buscar alguna y ponerla, no hay ningún problema. Incluso puedes aprovechar algunas, están como poesía o como en verso, puedes poner algunas de esas, pero obviamente pues ponlas en español. Ah, ok, sí, gracias, maestro. ¿Qué otra duda tienes? Pues la verdad ahorita hasta ahorita nada más eso, porque no he tenido bien la oportunidad de verificar bien las actividades Sí. a detalle, porque pues he tenido un poquito de problemas con mi internet, pero pues ahorita voy a intentar tratar de ahora sí trabajar ya bien en ello, porque yo lo que estoy revisando son los recursos, pero Ah, no te pues la mira, actividad ya ve que las dudas salen casi al último momento, sí, ya yo cuando sé. uno lo Mira, está haciendo. si quieres, ahorita pensaba hacer, antes de que llegaras, estaba haciendo un resumen del contenido de cada uno de los materiales de esta unidad. Ah, ok. Entonces, si quieres, lo sigo haciendo y después de que termine, son eh, ocho, ocho materiales. Algunos son, digamos, más importantes que otros. Entonces, pues ahí van a tener que revisar algunas cosas. Lo que te puede ayudar es que a partir de mi explicación tú puedas ver cuáles son más importantes que otros y a cuáles les tienes que poner más atención para que puedas resolver tu actividad 3 y 4. Después de que haga el resumen, pensaba explicar las actividades integradoras 3 y 4. Una vez que las explique, pensaba dejar en el video para que lo cachen y no vean el video que les puse ayer. Pensaba dejar los audiolibros. Bueno, en esa parte, pues ya no tendrías que quedarte porque tú ya los escuchaste, o al menos escuchaste una parte. Voy a dejar los audiolibros en el 4, 5 y en el texto de la debutante. Entonces, esa es la parte final de la clase de hoy. Pues ya no es necesario que te quedes, pero pues si te parece, hago el resumen de los 8 aspectos, luego explico las actividades integradoras y tú me vas preguntando lo que necesites, ¿te parece? Ok, sí está bien, maestro. Si puedes o si quieres, con toda confianza, interrumpe mi explicación para que puedas compartirlo o tener dudas. Si tienes alguna pregunta o duda, pues listo. Entonces, bueno, continúo. Voy a regresarme un poquito. El primer apartado de literatura, ficción y realidad nos dice básicamente, en realidad todos los materiales son muy cortos, incluidos los videos, nos dice que el autor expresa aspectos de su realidad, es decir, cuando un autor escribe una obra literaria, por ejemplo, Frankenstein, no es que la autora de Frankenstein conoció a alguien, sino que pudo haber conocido a alguien que le inspiró para inventar digamos, al monstruo o superhumano Frankenstein. Entonces, utiliza elementos de su realidad para escribir obras literarias. Cualquiera lo hace. Eso no quiere decir que
Si escribe una obra de ciencia ficción, sea un científico, simplemente es que tiene una atracción por la tecnología, o bien, también es importante destacarlo, utiliza de alguna forma, digamos, cambia su realidad para convertirla en un texto de ciencia ficción, por decir algo. Un texto fantástico, un texto policíaco, un texto criminal, hacen lo mismo. Entonces, lo que debemos tomar en cuenta en este número 1 son una cosa que se llama mundos posibles. Los mundos posibles son, lo voy a escribir aquí, los mundos posibles que marca el material son 6: realista o de realismo, maravilloso, onírico, mítico, utópico y de ciencia ficción. Ahí nos explican cada uno de ellos. En cada uno de ellos son, bueno, ustedes podrían revisar rápidamente lo que es los mundos posibles. Y ojo aquí, Uri, porque aquí te va a interesar de este primer apartado, de este primer material, que revises el texto que se llama texto onírico. Es el texto que se basa en sueños. Y uno de los cuentos, el de la debutante, se basa en sueños. Entonces, ojo, por favor, cuando encuentres onírico o buscas solo onírico, enfócate en que, o recuerda que se trata de sueños. Entonces, la debutante, que es uno de los cuentos que tú ya escuchaste, es un cuento onírico. Entonces, es muy importante que recuerdes este concepto. En el caso de Frankenstein, Ok. sí, perfecto. En el caso de Frankenstein no se aplica a realista, maravilloso, onírico, mítico, se aplica un poquito al realismo y un poquito a lo maravilloso, es decir, sale de nuestra realidad, no es un sueño, sino que se ubica dentro de nuestro espacio, dentro de nuestra cotidianidad hace muchos siglos, y entonces se introducen a esta mezcla, a este semidios o superhombre que es Frankenstein. Ahí tienes que recordar que para que nosotros le creamos al autor o a la autora, pues tenemos que entrar a su mundo. Y cuando entramos a su mundo es que le creemos y seguimos leyendo. Si no le entramos a su mundo es que no le creemos y generalmente no nos va a gustar la obra o simplemente la vamos a dejar de leer. Sí, ese es el primer material. Es importante nada más, repito, para lo onírico y para lo maravilloso realista en función de Frankenstein y la debutante. El segundo apartado, que se llama literatura e individuo, nos dice que, déjenme darle aquí refresh, por favor. Listo. Nos dice que se divide en 3. La presencia de un autor que crea un texto con menciones al mundo real, es decir, si al autor le gusta mucho la cocina, va a poner referencias a la cocina, entre referencias reales, no va a inventar la comida, va a poner cosas reales. Lo que tiene que ver con la obra, que son cómo lo vas a interpretar. A lo mejor si pone algunos nombres, lugares o ciudades que aparecen en un texto, a lo mejor tú no lo entiendas porque no estás tan familiarizado con eso, pero si tú buscas, lo vas a poder entender sin ningún problema. Y dedica una parte al lector, que son las habilidades que debe tener el lector para interpretar y darle un significado. ¿Cuáles son estas habilidades? Pues las habilidades son las que vimos la semana pasada, que ustedes analizaron muy bien, que era género, contexto, intención, argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. Si tiene todo eso, si sabe qué es eso, va a poder interpretar una obra. Si no, no le va a entender básicamente, Uri. Entonces eso es importante que lo revisen. Nada más, en este segundo, digamos, este segundo texto no es tan importante porque solo toma en cuenta al autor, a la obra y al lector. Va a ser importante, sí, el 1, como ya te repetí, y el 3. El 3 habla sobre el sentido de la vida. Ayer hablamos un poquito sobre las 68 lenguas y vimos cómo cada una de ellas estaba relacionada con el sentido de la vida. Es decir, son, digamos, las partes filosóficas sobre el sentido de la vida, construir el significado, no encontrarlo. Es decir, uno lee Frankenstein para construir un significado y hacerse una versión propia, no para encontrar un significado. Acuérdense que no hay un solo significado en obras literarias, porque no sabemos qué estaba pensando el autor. Por lo tanto, pues tenemos que llegar a una interpretación propia. Si yo le pregunto a alguno de ustedes cuál es la interpretación de Frankenstein, cada uno me va a dar una interpretación diferente. Eso está muy bien. Mientras sigan respetando escenarios, personajes, narrador, etcétera, va a ser un significado válido. Pero si ustedes no saben estos elementos que vimos la semana pasada, va a ser más difícil que entiendan la obra y que me puedan dar una interpretación o una opinión sobre esto. Eso es el sentido de la vida. Viene un video
donde un poeta mexicano habla sobre que a él le interesa la literatura porque a través de la literatura puede encontrar el sentido de la vida. Entonces, no escribe para encontrar el sentido de la vida, sino que lo encuentra a través de la literatura, y esa es una cosa que a él le interesa mucho. Entonces, el sentido de la vida, te sugiero que lo revises, el número 3, que lo voy a encerrar ahora, este que está acá, que están viendo, ese es el número 3 y es el que puede interesarte un poquito. No es tan extenso, así es que creo que te puede dar bien tiempo. El número 4 se llama Literatura y Sociedad. Entonces este también va a ser importante sobre todo para ubicar cronológicamente y en el contexto cuándo se escribió Frankenstein y cuándo se escribió La Debutante, que son los textos de la actividad integradora número 3. Y nos dice que la literatura critica la sociedad y por ello crea realidades distintas. Es decir, la literatura utiliza, bueno, es un recurso estético que expone ideas y teorías sobre el mundo y explora la realidad social. Es decir, la literatura es una crítica social. Tú me vas a decir qué crítica social, entonces para saber qué crítica social tienes que poner atención en los personajes, la época, y te vas a dar cuenta solito, si analizas y pones atención y reflexión, te vas a dar cuenta que está criticándose a la sociedad dentro de Frankenstein, por ejemplo, y también en La Debutante, que es el texto de Leonora Carrington. Y le ayuda a la sociedad para verse reflejada en primera instancia y segundo para poder ubicarse dentro del universo literario. La sociedad utiliza la literatura como un espejo, es decir, lo refleja. Todos hemos visto, por ejemplo, todos hemos leído algunos libros, algunos cuentos de Juan Rulfo, tal vez, se nos han ocurrido alguno por ahí, y nos van a decir, básicamente, que la sociedad se ve reflejada en la literatura, porque los autores pues viven en la sociedad y entonces la reflejan. El número 5, tendrá que ver con la literatura de los siglos XIX y XX. Se hace ojo aquí, Uri, porque eso sí te puede interesar y te puedo hacerlo más rápido. Ojo aquí, hace una revisión de las corrientes literarias, o sea, de las divisiones literarias que hay en el siglo XIX y XX, y nos va a interesar sobre todo a ti el romanticismo, que es donde se enmarca Frankenstein. Frankenstein es una novela romántica, no romántica en el sentido de amor y de parejas, romántica en el sentido de la búsqueda del sentido de la vida. Entonces es importante que primero nos quitemos esa idea de que el romanticismo es besos y cartas de amor. En realidad son buscar el sentido de la vida. Eso es el romanticismo en literatura. Y después nos habla de otras corrientes literarias. Vamos a encontrar una cosa que se llama vanguardias, recuérdala bien o recuérdenla bien, porque en las vanguardias está La Debutante, que es el cuento de la actividad integradora 3, está dentro de las vanguardias. Entonces, ustedes pueden encontrarla de esa manera. ¿Ok? Eso es el 5. Hace básicamente, yo sugiero que ahí lean o revisen todos, pero en particular se detengan al romanticismo y a las vanguardias. El romanticismo es del siglo XIX, 1800 a 1850, y las vanguardias son después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, 28 hasta 1945 más o menos, que duran las vanguardias y también se presentan sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Luego, el apartado número 6 que voy a marcar a continuación es se llama Literatura en México. Literatura en México nos habla de las 3 épocas en las que se dividen los periodos de nuestra literatura. El primer periodo es el periodo indígena, el segundo es el periodo colonial, a partir de 1519, y el tercero es el periodo de los siglos XIX y XX. Nos habla en general de algunas características de cada uno, y nos habla algo que les había puesto también en el foro de Aprendiendo, que era la lírica popular. Yo les pedí algún ejercicio sobre refranes y dichos que hubieran escuchado en casa y que lo explicaran. Aquí habla sobre oralidad, básicamente, lírica mexicana tradicional y popular, que son canciones, refranes y coplas. No son textos escritos, sino son textos hablados, que han pasado de generación en generación y que a lo mejor nosotros escuchamos con nuestros abuelos, tíos, primos,
o gente que vive en otros lugares del país. También escuchamos mucho algunas frases que para nosotros son muy ajenas, pero para ellos son muy normales y han pasado desde sus abuelos, tatarabuelos, etcétera, y vienen desde hace muchos siglos y se han conservado porque se hablan y se cantan de manera general. Todos escuchamos alguna vez algún son, el son cubano es el más famoso probablemente, pero también el son jarocho, el son veracruzano, es importante en nuestro país y es algo que se canta y ha ido pasando de generación en generación y por eso subsiste. Los libros subsisten porque están impresos, guardan, pero las voces o los cantos subsisten o porque se graban o porque pasan de boca en boca. Entonces ahí, el número 6, que es la literatura en México, sugiero que lo revisen, por favor, para la actividad integradora número 4, que voy a explicar en unos momentos. Luego, el número 7 se llama literatura en lenguas originarias, y ahí donde viene el link que les di ayer de 68 voces que pueden encontrar en el foro Novedades, y nos habla una distinción muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre entre literatura indianista, indigenista e indígena? Es importante que vean que nosotros nos estamos refiriendo a literatura indígena, no indigenista ni indianista. Son tres cosas diferentes. Y finalmente, el número 8, que es la parte final, que voy a marcar en este momento. Aquí está. Glosario, perdón. El glosario vienen conceptos. Sobre todo hay tres muy importantes que se llaman interculturalidad, multiculturalidad y pluriculturalidad. El primero son relaciones interpersonales, el segundo son diferentes culturas en un territorio y el tercero, que es el que nos interesa, porque México es un país pluricultural, es la presencia simultánea de dos o más culturas y su relación. Es decir, los mayas, cómo se relacionan con otras culturas, y esa es la pluriculturalidad. También la multiculturalidad son diferentes culturas en un territorio, pero no necesariamente mezcladas. Entonces hay que revisar ese concepto. Luego en el foro Aprendiendo nos sugiere que revisemos cuáles son la riqueza cultural de su estado o su comunidad y que pongan algunas canciones. Eso también les va a servir para la actividad 4. Finalmente, nos pide que revisen un bloque que vieron en el módulo 3, que es características de la sociedad contemporánea. Y ahí nos habla, lo voy a abrir, el único que no tiene que ver con literatura, sobre esto. Se supone que ustedes ya revisaron esto, que son el género, los hábitos comunitarios, el lenguaje, los rasgos culturales, las formas de organización, las relaciones económicas y las tradiciones y tipos de ceremonia. Todo eso son las características de una sociedad y desde esa forma se analizan los textos, las sociedades. Eso les va a servir mucho para analizar las sociedades en los textos literarios. Es decir, cuáles son las tradiciones y las relaciones económicas que existían en el siglo XIX cuando se escribió Frankenstein, o que existían en el siglo XX cuando se escribió La debutante de Leonora Carrington. Entonces es importante que lo revisen, es una infografía muy pequeña, no les va a tomar más de 5 minutos revisar esto. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, Uri, para pasar a las actividades integradoras? No, sí va, todo claro. Gracias. Perfecto. Ahora sí. Bueno, les recuerdo que deben o que pueden seguir participando en su foro aprendiendo. Mañana se cierra, pero eso no quiere decir, yo lo reviso diario y no quiere decir que no vayan revisando sus dudas. Y pues de esa forma, con las dudas, construimos el conocimiento y construimos aprendizaje. A mí sus dudas también me enseñan y me permiten buscar alternativas para contestarles de una forma mejor y también me ayudan muchísimo porque a veces me hacen ver la literatura o la forma de las actividades de otra manera y eso es pues indispensable para mí porque pues aprendo, yo también aprendo. Entonces, bueno, la actividad integradora número 3. A ver, vamos a la actividad número 3, la voy a leer completa. Desde el momento en que nos disponemos a leer un texto literario, estamos conscientes de que por ser un texto literario, es posible que el autor nos conduzca a otras realidades y mundos que tanto pueden ceñirse a alguna época y lugar reales actuales o pasados como pueden representar universos y tiempos completamente fuera de lo que consideraríamos normal o común. Por medio del lenguaje literario, de los personajes y de la estructura de las obras, podemos conocer otras formas de interpretar y dar significado a la vida.
Cuando realizamos análisis más profundos de las obras, podremos desentrañar estos elementos, siempre tomando en cuenta sus características y contexto. De esta forma, podremos ampliar nuestra visión de la obra, que a su vez contribuye a ampliar nuestra visión de la vida, con lo que desarrollamos nuestro pensamiento crítico y con él nuestra postura ante realidades diferentes a la nuestra. El propósito de esta actividad integradora es: analizarás dos textos literarios, uno del 19 y otro del 20, Frankenstein y La debutante, y su contexto, para reconocer en ellos las propuestas del movimiento literario al que pertenece, el sentido de la vida que abordan y el papel que juega lo ficticio en la creación de mundos posibles. ¿Qué necesitas? Leer textos, analizar el contexto del autor, identificar características de un movimiento literario. Para ese tercer y cuarto punto, sugiero que utilicen el material número 1 y el material número 5. Reconocer el sentido de la vida de los personajes de la obra, ahí van a revisar el número 3. Identificar una obra de elementos de ficción y mundos posibles que proponen, revisar número 1. Crear presentaciones digitales con imágenes y texto, y compartir enlaces a documentos en la nube. ¿Qué entregaré? Una presentación en la que, por medio de imágenes y frases, representes el análisis de dos obras literarias. ¿Cómo lo voy a realizar? Vas a entregar un PowerPoint o una presentación de Google o cualquier otro método para entregarlos. Lee esta breve reseña de la obra de Frankenstein o El moderno Prometeo. Debido a que se trata de una obra muy famosa, es posible que tengas ya una idea de su argumento, pero es importante que distingas el texto de las interpretaciones que se han hecho en la obra y en las películas o caricaturas. Luego, descarta la obra completa y lee únicamente los capítulos 4 y 5 correspondientes al volumen 1, que es el que está acá, que les voy a poner ahorita en audiolibro. Anota en una hoja tus primeras impresiones. ¿Qué emociones, sentimientos y pensamientos evocó en ti la lectura de esos capítulos? Necesitarás estas notas después. Si eso es lo que me mandan, Uri, eso es lo que voy a poner como puntos extra. Este punto 3, ¿sí? ¿Qué emociones, sentimientos y pensamientos? Cuando vas escuchando, tú vas anotando cosas, le tomas una foto y me lo mandas. Número 4, lee con atención La debutante de Leonora Carrington o escúchala en un audiolibro. Anota en una hoja tus primeras impresiones, lo mismo, y me van a mandar lo mismo. Abre una nueva presentación de diapositivas, PowerPoint o diapositivas de Google. Ahorita abro uno, yo voy a abrir uno en un momento y les voy a mostrar cómo se hace. Aquí está. Ay, no, este no es, perdón. Les voy a compartir, aquí está. Aquí está. Voy a compartir brevemente este. Aquí estoy abriendo una presentación en Google. Si ustedes tienen una cuenta de Google, les permite hacer esto. Van a ir aquí, van a ir aquí y van a darle presentaciones y les abre este. Les va a abrir este en la parte superior derecha, van a darle clic y aparece presentaciones, y en esas presentaciones ustedes van a poder notar que pueden ir agregando imágenes. Pueden, por ejemplo, agregar texto, La debutante. Luego ponen otra diapositiva, le ponen una diapositiva y pueden agregar insertar una imagen. Buscar en la web, por ejemplo. ¿Sí? Le pueden poner, ahí está, Leonora Carrington, que es la autora. Bajan una, por ejemplo, déjenme buscar La debutante. Ahí está. Colocamos, lo ponemos y lo insertamos. Y ya, queda así para nosotros. Es una obra, es un texto cualquiera, ¿eh? No tiene que ser, este no es real, obviamente. No tiene nada que ver, pero ustedes le pueden poner como quieran. Lo pueden adornar, le pueden subir, lo pueden hacer más pequeño. Miren, lo hice más pequeño y lo moví y ya queda aquí. Listo. Esa es la forma en que se pueden hacer las presentaciones de Google. Ustedes lo van a ir explicando. Entonces, me regreso a la parte de las actividades integradoras. Entonces, crea una presentación con la estructura que se indica. Portada. Aquí sí tienen que poner portada. Nombre, completo, grupo y título. Primera impresión. Pueden copiar lo que pusieron en las hojas antes y pegarlo aquí. Pero lo deben hacer a través de imágenes. Es decir, si les provocó risa, pueden buscar una imagen de risa y ponerla. Luego, en la tercera diapositiva, Mary Shelley y su contexto. Para eso, Uri, les va a ser muy útil la infografía de Frankenstein.
Entonces, no la olviden, revísenla, es muy fácil para hacer la diapositiva número 3. Para hacer la 4, Ok. revisen, por favor, el material número 5, que es literatura en siglos XIX y XX, especialmente el romanticismo. Y me van a poner, van a buscar romanticismo y van a ir armando su presentación. No tienen que escribir, por favor. Tienen que, bueno, aquí sí, frases, nada más, pero en las anteriores tienen que texto, audio, imágenes. No solo son textos, ¿eh? Pueden poner imágenes, pueden poner audio, pueden poner algún video, etcétera. Viene aquí el sentido de la vida, pues tienen que revisar el número 3, que se llama el sentido de la vida, y luego lo tienen que hacer con la debutante. Lo mismo, primera impresión, contexto, perteneciente a cuál, al surrealismo, que es el que está en vanguardias del siglo XX, en el material que se llama literatura en los siglos XIX y XX. Allí están las características, las revisan. Ese es el que es un poquito más largo, pero si ustedes solo buscan romanticismo y surrealismo, que son vanguardias, lo van a encontrar rápidamente. Y hacen lo mismo, debutante y el sentido de la vida, ficción y mundos posibles. En el 10, en la diapositiva 10, tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles. Identifícalos y represéntalos con una o varias imágenes en una diapositiva. Es decir, si la debutante habla de sueños, tienen que representarlo con imágenes de sueños. No lo olviden. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. Puedes usar la mitad de la diapositiva para una obra y la mitad para la otra. Acompaña tu diapositiva con una breve reflexión sobre el papel de lo ficticio en la transmisión o alteración de la realidad, es decir, cómo impactan los sueños para transmitir un mensaje. Pues los sueños son muy importantes porque constituyen una parte del ser humano y en este caso podemos ver lo que pudo haber soñado esta autora. Listo, con eso es suficiente. Y me ponen sus fuentes de consulta. Por favor, aquí viene el manual de citas y referencias para que lo consulten. Lo voy a abrir ahorita y ahorita se los muestro. Aquí está. Manual de citas y referencias. Revísenlo, por favor. Yo les hice una presentación o les hice algunos ejemplos. No sé si te acuerdas, Uri, la semana pasada. Ustedes me preguntaron cuál era el sistema APA Chicago. Yo les puse algunos ejemplos de APA y con eso es suficiente. Creo que tú lo pusiste y lo pusiste bien. Entonces, nada más, si tienes alguna duda o pregunta, avísame por correo o por mensaje. Y si no, puedes revisar este manual que está ahí. Puedes decorarla, Sí, cambiarle el muchas gracias. fondo, muy bien, elegir un tema, colocar transiciones y ser creativo. No olvides todo esto. La tienes que compartir en la nube, por favor. Aquí viene un video de cómo compartir cosas en la nube y tienes que compartir, perdón, el enlace. Lo pueden hacer en Google Drive, en OneDrive, que es el de Hotmail o Microsoft, en Dropbox y en iCloud. Pueden compartir cualquiera. Aquí vienen texto en línea cuando hagas tu envío y apega aquí la liga a tu presentación. ¿Ok? Es importante que lo revisen. Comprueba que el enlace, eso es importantísimo. Comprueba que el enlace a tu presentación, lo voy a revisar ahorita. Aquí está. Lo pongo de nuevo. Comprueba que el enlace a tu presentación en la nube sea correcto antes de enviarlo. Copia y pega en una ventana de incógnito o privada para ver si abre. Si no, ajusta los permisos de tu archivo. Tu evaluación depende de que tu archivo sea visible. Si yo veo el link, pero no abre, les voy a poner una calificación negativa. Entonces, no lo olviden, por favor. Aquí viene la rúbrica. Voy a abrir la rúbrica. La voy a compartir. Vean, ¿cómo se voy a calificar? ¿Cómo se va a calificar? Portada, imágenes, escritura, movimientos literarios, tecnología, pone el nombre correcto, organiza la información, que esté ordenada, reflexiona y identifica cuestionamientos, sentido de la vida, etcétera. Entonces, no se les vaya a olvidar revisar eso. ¿Alguna duda o pregunta sobre esto? No, maestro, gracias, está Listo. Vamos con la entendido. actividad integradora 4. México es un país a partir de, se llama literatura y pluriculturalidad. Para eso tienen que leer el glosario, es importante. México es un país construido a partir de la integración de diferentes pueblos con lenguas y costumbres propias.
que al convivir han generado la gran riqueza que caracteriza a nuestro país. La literatura como manifestación cultural no ha sido la excepción y en ella encontramos esta gran riqueza cultural que nos identifica. ¿Cuál ha sido su papel en la generación de relaciones más equitativas entre las diferentes culturas que conviven en un territorio? ¿Qué relación guarda la lírica mexicana como manifestación literaria en la pluriculturalidad del país? Propósito: analizar la importancia de la literatura en lenguas indígenas y las manifestaciones de la lírica mexicana en la pluriculturalidad característica de nuestro país. ¿Qué necesito? Leer textos analíticos, buscar información en Internet, que es la lírica mexicana, identificar pluriculturalidad, grabar archivos de audio, subir archivos de audio y compartir enlaces. Te voy a entregar un documento elaborado en procesador de textos en el que compartas tus reflexiones sobre textos literarios y lenguas indígenas y manifestaciones de la lírica mexicana. ¿Cómo lo realizaré? Lee con atención todas las instrucciones. Abre el enlace pluriculturalidad. Vamos a abrirlo en este momento para que ustedes puedan ver cómo es. Miren, voy a abrir el enlace, se los voy a mostrar. Espérenme, pues se está abriendo, aquí está. Déjenme compartirles el enlace. Permítanme. Ahí está. Ahí tenemos el módulo 4, que es la actividad integradora número 4, y tienen que escuchar el poema de Nezahualcóyotl. Lo escuchan primero en náhuatl, luego en español, y me responden las preguntas que hay aquí. Luego, buscan en internet fragmentos que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena, con traducción al español. Entonces, ahí les va a servir ese de 68 voces. Literalmente tienen que copiar y pegar, pero cuidando de colocar las fuentes, por favor. Si no colocan fuentes, eso va a ser penalizado. ¿Sí? Si es de su comunidad, mejor. Pero si no es de su comunidad, pueden encontrar ese material que se llama 68 voces, que ya les puse en el foro de novedades. Tienes que grabar un audio donde leas dicho fragmento, 1 minuto como máximo. Sube tu audio a la nube y pega el enlace. Luego, reflexiona y comenta de forma breve por qué elegiste este texto o fragmento, qué sentiste al leerlo en voz alta y qué emociones o impresiones te transmitió. Revisa el artículo, la importancia de las comunidades indígenas. En realidad es un texto corto. Y reflexiona acerca de su contenido y responde de forma breve. ¿Crees que la literatura ayude a la conservación de las lenguas? Justifica tu respuesta. Es decir, si crees que sí, ¿por qué? Si crees que no, ¿por qué? Entonces tienes que explicar por qué. Si haces una cita, tienes que colocar las fuentes. Y la penúltima, perdón. Busca en internet alguna muestra lírica mexicana que te guste. Corridos, coplas, sones, bombas yucatecas, chilenas, pirecuas o cualquier otra. Yo les puse algunos textos, refranes, en el foro de Aprendiendo. Pueden tomarlos de ahí. De preferencia de tu estado o del estado que conozcas y comparte el enlace en este recuadro. Verifica que la liga funcione. Pueden ponerlo ahí o pueden buscar algunos en internet y copiarlo ahí. Lo pueden poner, también hay un refranero mexicano. Pues también lo pueden hacer así. Reflexiona y comenta de forma breve por qué elegiste esta muestra, o sea, por qué elegiste ese texto y cómo se relaciona contigo como mexicano. La penúltima, ahora sí. México es pluricultural, está conformado por personas con raíces en diferentes culturas, etcétera. ¿Crees que la lírica mexicana refleja la pluriculturalidad? Sí y no, ¿y por qué? La última, con base en todo lo que has hecho previamente, ¿cuál consideran que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? Justifica tu respuesta de forma breve. A mí me parece que no está complicado. Entonces, ustedes pues pueden revisarlo de esa manera, ¿no? Con esto terminaríamos la parte de literatura de pluriculturalidad. No sé si tienes alguna duda o pregunta, por favor, Uri. No, hasta el momento, quedó claro más o menos
Si tienes las dudas, yo cosas. voy a dar algunos momentos para que lo revises. Entonces tú me puedes decir alguna de las circunstancias. Como ejemplo, nada más, si quieres, voy a poner el ejemplo de Leonora Carrington, el audiolibro de Leonora Carrington. Espero que se escuche. Y solo voy a poner ese, y con eso nos vamos a despedir el día de hoy. Ya no voy a poner los de Frankenstein, porque me voy a pasar el tiempo. Entonces voy a poner ese, pero ustedes ya saben que los links están en el foro de novedades. Entonces pueden ver la transmisión de esta, bueno, pueden ver la grabación de esta conversación. Mañana por la mañana ya estará disponible. Ya está la de ayer, entonces mañana pueden ver la de ahorita. ¿Ok? Tienes estos, en lo que pongo la debutante, Uri, tienes estos para preguntarme. Si después de que se acabe no tienes, digamos, prisa y no tienes dudas, ya nos podemos dar por terminada la sesión, ¿ok? Ok. Listo, voy a poner la debutante. La debutante. En la época en que fui debutante, solía ir a menudo al parque zoológico. Iba tan a menudo que conocía más a los animales que las chicas de mi edad. Era porque quería huir del mundo, por lo que me hallaba a diario en el zoológico. El animal que mejor llegué a conocer fue una hiena joven. Ella me conocía a mí también. Era muy inteligente. Le enseñé a hablar francés y a cambio ella me enseñó su lenguaje. Así pasamos muchas horas agradables. Mi madre había organizado un baile en Lima para el 1 de mayo, lo que sufrí durante noches enteras. Siempre he aborrecido los bailes, sobre todo los que se daban en mi honor. La mañana del 1 de mayo de 1934 fue muy temprano y estaba la llena. ¿Qué haces? Le dije. Esta noche me toca asistir a mi baile. Tienes razón, a mí me encantaría ir. Vas a bailar, pero en cambio sabríamos tener una conversación. Habrá muchas cosas de comer, dijo. He visto llegar a casa carros repletos de comida. Y aún te quejas, replicó la hiena con desánimo. Mírame a mí. Yo solo como una ensalada y me quedé intimidada con tanta razón. Se me ocurrió una idea audaz y estuve a punto de echarme a reír. ¿No tienes más comida en mi hogar? No nos parecemos lo bastante, sino con gusto iría, dijo la hiena un poco triste. Escucha, con las luces de noche no se ve nada. Con que te disfraces un poco, nadie se fijará en ti en medio de la multitud. Además, tenemos casi la misma estatura. Eres mi única amiga. Anda, hazlo por mí, por favor. Se puso a pensar en esta posibilidad. Entendí que estaba deseosa de aceptar. De acuerdo, dijo de repente. No había muchos guardianes cerca, dado lo temprano de la hora. Abrí rápidamente la jaula y en un instante estuvimos en la cama. Llamé a un taxi. En casa, todo el mundo estaba aún en la cama. Una vez en mi cuarto saqué el vestido que debía ponerme por la noche. Era un poco largo y la llena andaba con dificultad con mis zapatos de tacón alto. Encontré unos guantes con que ocultarle las manos, demasiado peludas para que me hiciesen las mías. Cuando el sol iluminó mi habitación, la hiena dio varias vueltas alrededor, andando más en la derecha. Estamos tan ocupados que mi madre, entre darme los buenos días, estuvo a punto de abrir la puerta antes de que la hiena se escondiera debajo de la cama. Esta habitación huele mal, dijo mi madre, abriendo la ventana. Antes de esta noche, date un baño con mis nuevas sangre. Por supuesto, le dije. No sé, me tiré mucho. Creo que el olor era demasiado fuerte para ella. No te retrases para el desayuno, dijo al irse. Lo más difícil fue encontrar un disfraz para la cara de la hiena. Estuvimos buscando horas y horas. Rechazaba todas mis sugerencias. Por fin dijo, creo que he encontrado la solución. ¿Tenéis criada? Sí, dije perpleja. Pues verás, vas a llamar a la criada. Cuando entre, nos lanzaremos sobre ella y le arrancaremos la cara. Llevaré su cara esta noche en lugar de la mía. No es muy práctico, dije yo. Probablemente se morirá en cuanto pierda la cara. Alguien encontrará su cadáver y nos meterán a la cárcel. Tengo la suficiente hambre como para comérmela entera, replicó la llena. ¿Y los huesos? También, dijo. ¿Te parece bien? Solo si me prometes matarla antes de arrancarle la cara, si no, le va a doler demasiado. Bueno, espera. Llamé a Marie, la criada, no sin cierto nerviosismo. Desde luego, no lo habría hecho si no hubiera tanto los baños. Cuando entró Marie, me volví de cara a la pared para no verlo. Debo reconocer que no tardó nada.
Un breve grito y se quedó. Mientras la hiena comía, estuve mirando por la ventana. Unos minutos después dijo, ya no puedo más, aún me quedan los pies, pero si tienes una bolsa me las comeré más tarde a lo largo del día. En el armario encontrarás una bolsa bordada con flores gris. Saca los pañuelos que tiene y quédate. Hizo lo que le había indicado. A continuación dijo, date la vuelta ahora y mira qué guapo soy. Delante del espejo, la hiena se atinaba con el rostro de María. Se lo había comido todo cuidadosamente hasta el borde de la cara, de forma que quedaba justo lo que le hacía falta. Es verdad, dije, lo has hecho muy bien. Hacia el atardecer, cuando la hiena estuvo completamente vestida, declaró, me siento en plena forma. Me da la impresión de que voy a tener un gran éxito esta noche. Después de oír un rato la música de abajo, le dije, ve ahora y recuerda que no debes ponerte junto a mi madre. Seguramente se daría cuenta de que no soy yo. Aparte de ella no conozco a nadie. Buena suerte. Me dio un beso para despedirla, aunque exhalaba un olor muy fuerte. Se había hecho de noche. Cansado por las emociones del día, cogí un libro y me senté junto a la ventana, entregándome a la paz y el descanso. Recuerdo que estaba leyendo Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Al cabo de una hora, quizá, surgió el primer signo de inquietud. Un murciélago entró por la ventana profiriendo grititos. Los murciélagos me daban un miedo espantoso. Me escondí detrás de una silla, castañándome en los dientes. Apenas me había arrodillado, cuando un gran ruido procedente de la puerta sofocó el batir de las alas. Entró mi madre, pálida de furia. Acabamos de sentarnos a la mesa, dije, cuando el ser ese que ha ocupado tu silla se ha levantado gritando, aunque mi olor es un poco fuerte, ¿eh? Pues no como pastel. A continuación, se ha arrancado la cara y se la ha comido. Después, ha dado un gran salto y ha desaparecido por la ventana. La debutante. La casa del miedo, Memorias de abajo, Leonora Carrington. Narrado por Beatriz Antonelli. Perfecto. Entonces, Uri, ¿alguna duda o pregunta sobre las actividades integradoras? Sí, bueno, tengo dos. En Dime. relación a los audios que se tienen que poner o textos en las diapositivas, es cualquiera de los dos, ¿verdad? Sí, audios o texto. Y en la actividad 4 punto número 3, la duda es en relación al grabar el audio. Sí, no tiene que pasar del minuto y puede ser debe de ser grabado y poner ahí la liga, ¿verdad? Así es, la liga en Drive. Y mira, entre 40 segundos y un minuto está bien. Ah, ok. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. Sí, sería todo. Perfecto. Entonces, si no tienes más dudas o preguntas, con esto damos por terminada la sesión del jueves 24 de marzo de 2021. Espacio abierto con tu asesor. Muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos los que vean el video. Pueden consultarme por mensaje directo o bien por correo y yo les contestaré en un plazo no mayor de 24 horas. Y el fin de semana no reviso tanto porque es fin de semana, pero pues si tienen alguna duda o pregunta, me pueden escribir. Así es que espero poderles contestar. Muchas gracias a Uri y a todos los que van a ver este video y nos vemos la próxima semana, en la semana 3. Mucha suerte en sus actividades integradoras y sigan participando en el foro Aprendiendo el día de mañana. Que estén muy bien, que tengan mucho éxito en la semana. Muchas gracias. Bonita noche. Hasta Hasta luego. luego.